Buenas noches. Cuando nos preguntan si somos cristianos, respondemos que sí. Es más, asistí al culto sagradamente los domingos. Pero cuando vamos a evaluar, deberíamos preguntarnos si el resto de semana hemos sido cristianos. Porque muchos se acuerdan del Señor el día domingo y el resto de semana se olvidan de Dios y se preocupan de sus cosas. Y entonces deberíamos mirar el Salmo 119, 1:4. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Dios, tú ya la sabes. Nada se escapa de él. Pero una de las quejas más frecuentes es: ¿por qué no nos oye Dios? Aunque el Señor conoce y escucha todo, Él ha dado algunas circunstancias en las que no va a escuchar nuestras oraciones. Cuando estamos escogiendo el aferrarnos al pecado en lugar de arrepentirnos y cambiar, Dios no escucha nuestras oraciones. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O Proverbios 28:9. Muy claramente dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Cuando pedimos de acuerdo a nuestros propios deseos egoístas, Santiago nos dice en 4:3: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O cuando lo que pedimos no está de acuerdo con su voluntad para nosotros. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O cuando no pedimos en fe. Marcos capítulo 11 versículo 24. Jesús dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sin embargo, la fe no es creer por algo, es creer en alguien. Nuestra fe está en el carácter de Dios y en su deseo de bendecirnos y darnos bienestar. Por eso cuando oramos debemos tener fe en que Él nos escucha y nos concederá cada petición que está conforme a su voluntad para nosotros. Dios es santo y desea que seamos santos como Él es. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 nos dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando Él sabe que también estamos buscando esa santidad, Él se deleita en responder nuestras oraciones, de manera que continuemos nuestro crecimiento espiritual. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El secreto de la oración es permanecer en Cristo para cualquier cosa que pidamos sea en conformidad con su corazón. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo entonces podemos tener la confianza que Dios escucha nuestras oraciones con la intención de responderlas. Ahora, si la palabra del Señor dice que el Señor escucha todo, yo tengo que tener confianza. Pero también tengo que evaluar que a pesar de que escucha todo, no todo lo responde. Y entonces ahí deberíamos preguntarnos es: ¿cómo estamos nosotros con respecto al Señor? Porque siempre evaluamos al Señor con respecto a nosotros, pero muy pocas veces nosotros nos evaluamos con respecto al Señor. Por eso Dios oye nuestras oraciones, sus oídos están abiertos y Él quiere que sus hijos clamen, que nosotros abramos totalmente nuestros corazones, que usemos este acceso libre y directo a Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Bueno, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Entonces es una de las cosas que teníamos que evaluar. ¿Tu corazón está sincero con Dios? ¿Tú estás en plena seguridad? ¿Tú estás caminando en fe? Muchos en el momento de la angustia pierden su seguridad, patinan en la fe y su corazón no es sincero con el Señor. Por eso tenemos confianza en Cristo Jesús y la certeza de que Dios oye nuestras oraciones y responde.
Pero para que nuestras oraciones sean respondidas, y escúchame bien, para que sean respondidas tienes que corresponder con la voluntad de Dios. El problema es que sus caminos son más altos que los nuestros y que a veces no entendemos cuando Él no nos da lo que pedimos. Pero nosotros siempre sabemos que sus planes para nuestra vida no pueden ser superados. Siempre los planes de Él son mejores que los nuestros. A veces vemos la respuesta rápidamente, a veces necesitamos paciencia y perseverancia, pero de todos modos podemos saber y estar seguros que Dios oye nuestras oraciones. No olvidemos nunca que tenemos un Dios grande, poderoso, y nunca, nunca jamás, nunca subestimar su poder o limitarlo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y caminamos por los evangelios, las enseñanzas de Jesús siempre conectaban la respuesta a la oración con una vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando, perdonando, siendo misericordioso, siendo humilde, creyendo, pidiendo en su nombre, permaneciendo en su amor, guardando sus mandamientos, guardando sus palabras, permaneciendo con nosotros. Cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, podrás discernir espiritualmente qué pedir. Una vida entregada y moldeada por la voluntad de Dios sabrá cómo orar. Santiago 5:16 dice, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Por mucho que nos gustaría pensar que no hay relación entre nuestro pecado y nuestra vida de oración, el testimonio bíblico es bien claro. El pecado en el corazón afecta las oraciones que salen de la boca. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros nos afanamos en orar, pero no nos afanamos en examinarnos. Debemos de estar limpios antes de entrar a la presencia del Señor. Tenemos que vaciarnos de todo pecado para que Dios pueda ocupar el trono de nuestro corazón. Dios toma el pecado muy en serio. El corazón que tolera el pecado no está en condiciones de tener comunión con Dios. Por eso es que debemos evaluar. Por eso es que Pablo nos dice, examínese cada uno a sí mismo. Es que tenemos que entender que la oración es comunión. Un alma impura no puede tener intimidad con un Dios puro. Como el agua y el aceite, no hay mezcla posible entre Dios y lo impuro. El pecado y la oración no se pueden mezclar. Y hay personas, y lo digo con todo respeto, que oran por la mañana, pecan hacia la mitad de la mañana, oran a mediodía, pecan hacia la mitad de la tarde y en la noche oran y se acuestan. ¿Qué están haciendo? Y después pelean con el Señor porque el Señor no los escucha. Y no es que Él no escuche, es nuestro caminar. Por eso tenemos que mirar que ese principio nos deja un reto grande. El pecado y la oración no se pueden mezclar. Sabemos en lo más profundo de nuestro ser que somos pecadores, que muchas veces en el transcurrir de los días se nos salta el switch. Pero también sabemos que gracias al sacrificio de Cristo, Él nos ha limpiado, Él nos limpia, Él abre la cortina para ingresar al lugar santísimo, como seres arrepentidos. Por eso hay que ir a la cruz, por eso hay que dejar toda carga en la cruz. Nosotros podemos entrar y tener comunión con nuestro Dios, pero nunca olvides que la justicia de Dios debe de vivirse para que la fe sea una fe vibrante. Un alma desobediente encontrará muy poco en común con su Creador. Algunos conocen su posición en Cristo, pero no la viven. Por eso es que su oración no prospera, porque si no vives la palabra. Entonces mira que cuando empezamos a ver las cosas así, nos damos cuenta que somos nosotros y no es Dios. Mucha gente ha sacado de Dios de todas partes y después pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando ha muerto tanta gente? Y a veces no entendemos la voluntad de Dios. Y alguna persona en una entrevista decía, mire, yo no creía en Dios, pero en estos momentos es lo único que tengo. Qué triste. En toda su vida no tuvo tiempo para Dios y ahorita sí tiene tiempo porque lo necesita.
Dios te llama a que te acerques. Debes de dejar tu pecado para acercarte más a Él, porque el pecado dificulta la oración y la comunión. Confiésalo, arrepiéntete de Él, corrige tus errores, acércate al corazón de Dios. A veces, en nuestro afán, en nuestra tristeza, en nuestra angustia, nos olvidamos que Dios escucha nuestras oraciones. Pero también olvidamos que Jesús nos habla a través de las Escrituras. No importa lo que te estés enfrentando, puedes confiar en Él. Pero también tienes que tener en claro que el pecado te separa de Dios y hace que Él cierre sus oídos a nuestras oraciones. Es en vano orar cuando estamos practicando el pecado a sabiendas. Dios nos honra cuando escucha cada una de nuestras oraciones, cuando estamos viviendo una vida conforme a la palabra. Jesús mismo dependía de la oración. Aun siendo Dios en la carne, cada vez que nuestro Señor Jesucristo tenía que tomar una decisión importante, Él oraba. Cuando era tentado a hacer cosas según los métodos del mundo, en vez de los del Padre, Él oraba. Cuando llegó el momento de escoger a sus discípulos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? Que Jesús oró toda la noche. Y si el Hijo de Dios requería una noche de oración para determinar la mente del Padre, ¿cuánto más nosotros para determinar claramente la voluntad de nuestro Padre? Jesús sabía que tenía que buscar un lugar tranquilo para poder escuchar claramente la voz de su Padre. Jesús sabía que su misión no era la de atraer multitudes, ni la de formar chichoneras, ni protestas, no. Él sabía más bien que era de permanecer obediente a su Padre. Era la oración la que establecía la agenda de su ministerio. La oración precedía sus milagros. La oración le dio aliento a Jesús en los momentos más críticos. La oración le permitió ir a la cruz y la oración lo mantuvo ahí a pesar del dolor más terrible. ¡Qué ejemplo tan hermoso! Ese ejemplo deberíamos seguirlo. Por eso deberíamos permitir que nuestro tiempo con Dios en oración establezca también la agenda para nuestras vidas. ¿Y cómo sería diferente nuestro caminar? ¿Y cómo sería diferente nuestra vida? ¿Y cómo sería diferente nuestra familia? Si nosotros evaluáramos realmente, si somos nosotros en lugar de evaluar a Dios. Dios no me quiere, Dios no me escucha. Y lo último que he escuchado, Dios ya no me hace caso. Y uno se queda aterrado. Y así lo dice la gente tranquilamente. Uy, si viera, yo antes hacía tantas cosas en el Señor, ahora ya como que el Señor se olvidó de mí. Y a veces no entendemos que es que son nuestras actitudes las que apartan al Señor. ¿Cuántas cosas has perdido por tus actitudes? ¿Cuántas cosas has perdido por no saber andar en el Señor? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Uno de los grandes inconvenientes de la vida, de esa vida de oración, es que la respuesta no viene tan rápido como quisiéramos. Y entonces nos desalentamos y pensamos, a lo mejor no estoy orando bien. Puede haber una razón por la demora. Y la espera te traerá una bendición. Nuestro deseo tiene que crecer más profundamente y más fuerte. Y nosotros tenemos que pedir de todo corazón. Dios nos pone en la escuela de la perseverancia en la oración para que nuestra débil fe se fortalezca. ¿Qué es lo que no aprendemos? La paciencia, a ser perseverantes. Sobre todo Dios quiere que tengas una comunión más íntima con Él. Cuando tus oraciones no están siendo contestadas, aprende que la comunión y el amor de Dios son más importantes para ti que las respuestas a tus peticiones. Y eso te debe motivar a seguir orando. No te impacientes, ni te descorazones si la respuesta no viene. Ora sin cesar, sigue orando. Si haces eso, recibirás grandes bendiciones. Pregúntale a Dios si tu oración está realmente de acuerdo a su voluntad y su palabra. Pregúntale si lo que estás haciendo con el espíritu y la actitud correcta y en el nombre de Jesús. Debemos aprender que la demora
en la respuesta es una de las maneras más preciosas en que Dios nos da su gracia. Él tiene la forma hermosa de enseñarnos. Nunca ores para tener una vida fácil. Ora más bien para ser una persona fuerte. Nunca ores para tener tareas equivalentes a tu poder. Más bien ora para tener el poder equivalente a tus tareas. Si caminas cerquita a Jesús en este tiempo, estarás en el centro de tu voluntad el día de mañana. Es que hasta eso el Señor quiere enseñarnos a caminar. Este es un tiempo hermoso. Este es un tiempo maravilloso que debemos aprender a vivir en el Señor. Esto que hemos llamado cuarentena, este quedarnos en casa nos ha enseñado tantas cosas. Y a veces nos damos cuenta que no es el Señor el que se aparta de nosotros, sino nosotros que nos apartamos del Señor. Y entonces ahí tendremos que evaluarnos. Porque cuando tú salgas de todo este tiempo, y algunos piensan correr el 11, y otros piensan el 15, y otros el 25, tienes que salir diferente. Tienes que salir pensando diferente, actuando diferente y hablando diferente. Estamos en un tiempo de bendición, pero vamos a entrar a un tiempo de sabiduría y prudencia en el Señor. Y entonces no vayas a decir que el Señor no te oye, porque es que nosotros actuamos y después queremos que el Señor arregle lo que nosotros actuamos. Y entonces no vayas a decir que es que el Señor te abandona. No, no, no. El Señor va contigo, pero te enseña la prudencia y la sabiduría. Entonces, cuando tú pienses que el Señor no te oye, mira en el corazón, evalúate. Dice la palabra del Señor que un día Josué le hizo el reclamo al Señor: Señor, si nos trajiste hasta aquí para dejarnos morir, entonces ¿por qué no nos dejaste allá donde estaba? Y el Señor le dijo: mira, Josué, evalúa en el campamento y me cuentas. Cuando Josué fue y buscó en el campamento, entonces se dio cuenta que el problema no era de Josué, ni era de Dios, sino que habían desobedecido la palabra. Estaban siendo anatemas. Y entonces, ¿qué le tocó a Josué? Irse a arrepentir al Señor. Y muchas veces tú has sido así con el Señor y no te has arrepentido. No has ido a Él y le has dicho: perdón, Señor, soy yo. Perdón, Señor, al evaluar mi corazón, era mi corazón. Perdón, Señor, porque no he estado apto para estar en ti. Perdón, Señor, porque mi corazón no es apto para que tú habites en él. Y entonces ahí ya las cosas cambian. Porque cuando nosotros nos evaluamos, entonces encontramos la falla en nosotros y nos damos cuenta que Dios es perfecto. Y a veces el Señor no nos oye, no porque no nos quiera oír, sino no nos da la respuesta a la oración, porque tenemos un pecadillo, como dice la gente. Es un pecadillo allá en el último rincón. Pues haz de cuenta que tú llegas a una casa, entras a la sala y en el rincón lo ves lleno de tierra. ¿Qué es lo primero que va a decir la gente? Aquí tan cochino, aquí no barre. Lo mismo debería decirte el Señor. Ese corazón no lo han limpiado. Nosotros somos ligeros para criticar, pero somos lentos para evaluarnos. Nosotros somos ligeros para juzgar. Y si a nosotros nos cuentan: mire, es que yo estoy orando al Señor por tantas cosas y no he recibido respuesta. Y a veces el Señor se demora en responder porque no es el tiempo para nosotros. Un señor le dijo: Padre amado, si yo me ganara la lotería, el 50% te lo daría a ti.
Y fue y apostó, que no debería hacerlo. Sin embargo, fue y apostó la lotería y se ganó un seco. Y fue a reclamarlo. Y cuando vino, entonces le dijo, bueno, señor, yo te iba a ir al 50%, pero ahora te voy a dar el 50% del 50%. Como si el Señor estuviera negociando. Y a veces eso es lo que hacemos. A veces nosotros decimos, Señor, si tú haces tal cosa, si tú me das tal cosa, entonces yo empiezo a creer en ti. Y así no es. Yo debo creer en Él, debo confiar en Él y Él hará. Eso lo dice la palabra. Y hemos perdido esas buenas enseñanzas. Porque a nosotros nos enseñaban, pídele al Señor y de ahí en adelante agradecele. Da las gracias. Y alguien decía, ¿y por qué voy a dar las gracias si no lo he recibido? En fe tú ya lo has recibido. Porque eso es la fe. Ver las cosas de que no son como si no vieran. Gánate las cosas en el área espiritual y las verás en el área física. Y muchas veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que trancamos la bendición. Entonces también tenemos que evaluar, porque muchas veces con nuestras palabras durante el día hemos cerrado, hemos trancado la bendición. Uy, este día tan negro que tengo. Y después le preguntan al Señor que por qué no los bendijo. Porque si su día era negro, ¿cómo iba a ver la luz? Uy, es que este día va a ser terrible. Y por la noche dice, Señor, ¿por qué tuve ese día tan terrible? Porque fue lo que usted dijo que creía. Fue lo que usted planteó. Por eso debemos tener cuidado en la palabra. Y la palabra nos dice que debemos hablar en bendición. Y bendecir es hablar bien. Gracias, Señor, por este día de bendición. Y entonces, ¿cómo va a ser tu día de bendición? Gracias, Señor, por todo lo que tengo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener más. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Eso es tener un corazón agradecido. Pero también es ir bendiciendo nuestro caminar. Muchos padres se lamentan de sus hijos por no tener la sabiduría. Sin embargo, desde chiquitos les dijeron que eran brutos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Háblale de amor y de bendición a tu hijo. Hay padres, madres que sufren con sus hijos, pero no se han dado cuenta que muchas veces por un dolor, por un sentimiento, por una rabia les dijeron que lo peor que les había sucedido era haberlos traído al mundo. Y después dicen que por qué se comportan como se comportan. A veces no nos evaluamos. A veces no nos miramos. A veces no miramos las actitudes que tenemos. A veces no miramos el corazón que tenemos. Ahora, ¿por qué les hablo del hablar? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso que tú dices es lo que tienes en el corazón. Y cuando tu hijo llega al Señor y entiende eso, entonces dice, uy, ese es el sentimiento que tiene mi mamá o mi papá por mí. Porque eso es lo que tiene en el corazón. Por eso aprendamos a arrepentirnos, a pedir perdón, a confesarnos. Vayamos al Señor y tomémonos de su mano bendita. Y pongamos todo en las manos del Señor. Porque Él siempre nos oye. Y si tú vienes pidiendo algo al Señor, y después de evaluar tu corazón, entonces pregúntale que si es el tiempo. Muchas personas han orado años por un milagro. Una persona que duró 22 años orando por un milagro. Y el día que ocurrió el milagro, feliz estaba. Pero en oración al otro día al agradecerle dijo, Señor, ¿por qué tanto tiempo? Tanto tiempo esperando tu milagro, Señor. Yo pensé que ya te habías olvidado de mí.
Y lo que el Señor le había contestado en todo ese tiempo era: no es tu tiempo. Ahora, acordémonos de Pablo. Pablo oró por su aguijón y que le dijo el Señor: bástate mi gracia. Hay aguijones que tú cargarás y que es para la humildad. A veces se nos olvida y entonces el aguijón no lo recuerda. Eso nos lo enseñó Pablo, y era un hombre de oración. Y sin embargo el Señor le dijo: ese aguijón es tuyo y lo cargarás. Y siempre estuvo el aguijón. Léanlo, lean la historia de Pablo y aprenderán. Entonces, qué hermoso. Hay cosas que nosotros necesitamos para ser diferentes. Ahora, ¿cuándo empezamos a valorar las cosas? Cuando ya no las tenemos. Ahorita todo el mundo está valorando la libertad. Todo el mundo quiere salir como si estuviera preso. Y sueñan y lo que van a hacer sin saber que tienen que tener cuidado. Porque no hemos aprendido a vivir en el Señor. Por eso, si mañana o pasado mañana te preguntan si eres cristiano, sé capaz de confesar que eres seguidor de Cristo. Porque como cristianos estamos en proceso y aún nos falta. Pero nunca olvides que el Señor siempre escucha tus oraciones, siempre escucha tus palabras. Ahora, no solo escucha tus oraciones, sino que la palabra del Señor nos enseña que Él escucha todo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Él lo escucha todo. Por eso, pongámonos en las manos del Señor. Pidámosle perdón porque muchas veces nosotros creemos que Él no nos oye y no nos hemos dado cuenta que somos nosotros con nuestra actitud, que somos nosotros en nuestra familia, que somos nosotros en nuestro testimonio. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque sabemos, Señor, que siempre nos oyes, Padre misericordioso, pero también haznos entender, Padre amado, que es en tu tiempo y no en el nuestro. Que muchas cosas, Señor Padre misericordioso, están ahí, Señor Padre amado. Que muchas otras, Señor, tú has dicho que no porque no nos sirven, no nos convienen. Y que tú has permitido muchas cosas en nuestra vida para evitarnos mayores males. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Padre misericordioso. Porque a pesar del libre albedrío, Señor, tú nos cuidas y nos llevas de tu mano bendita. Tú nos has evitado tantas cosas, Padre misericordioso. A muchos, Padre amado, no les permitiste, Señor Padre misericordioso, firmar contratos con inmobiliarias, Señor. Y muchos renegaron, Señor Padre misericordioso, de esos momentos, Señor Padre Santo. Pero hoy se dan cuenta que ha sido de bendición por el tiempo que se está viviendo. Papito Dios, sabemos, Señor, que tú nos bendices, nos guardas, Señor, y nos das lo mejor siempre, Padre misericordioso. Por eso perdónanos, Señor, las veces que hemos dudado, las veces que hemos tenido, Señor Padre misericordioso, en nuestro corazón duda, inquietud, hasta desesperación, Señor. Porque en esos momentos, Padre misericordioso, se pueden cometer tantos errores, pero sabemos que tú, Padre misericordioso, siempre has estado ahí, Padre amado, y nos has guiado de tu mano. Papito Dios, ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor, que están dudando, Padre misericordioso, porque muchas veces no dudan de la oración que hacen de todo corazón en momentos de aflicción, sino que están dudando de tus respuestas, Señor. Pero no han aprendido primero a evaluarse y segundo a esperar en ti. Por eso hoy los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos, Padre misericordioso, que estando en ti, Padre bondadoso, podemos caminar tranquilos, Padre amado. Caminar seguros, Padre misericordioso, en esa paz que solo tú puedes dar, Señor Padre amado. En el amor de tu Hijo, Padre misericordioso, que ha sido tan esencial para este tiempo, Padre bondadoso, donde hemos visto tanta gente necesitada, Padre amado. Pero sabemos, Señor, que de corazón tú nos has ayudado, Señor, y hemos podido ayudar a otros. Papito Dios,
por aquellos que han estado tan delicados de salud, Padre misericordioso. Los ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu voluntad y no la nuestra. Tú sabes, Señor, Padre misericordioso, qué es lo mejor para cada uno. Y para aquellos que han perdido familiares en este tiempo, Padre misericordioso, para que seas tú el consuelo, Señor, Padre amado, en ellos. Para que tú les des la fortaleza, Señor, y la sabiduría, Padre misericordioso, en el caminar. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y ten seguro que Dios te oye. Pero necesitas evaluar tu corazón para saber qué tanto se va a demorar la respuesta. Al evaluar el corazón, puedes evaluar si está conforme a la voluntad del Señor, si es algo que no te conviene, o si realmente tienes que sentarte a esperar en el Señor. Y cuando digo sentarte no es a no hacer nada, sino es sentarte en la butaca de la fe y caminar de la mano del Señor. Buenas noches.